conferencia tan importante que va a ser orientada por el magíster Diego Fernando Holguín Quiseno. El doctor Diego Fernando Holguín Quiseno es magíster, él es administrador de negocios, especialista en gerencia financiera, magíster en administración con profundización en finanzas, docente catedrático, consultor empresarial. Va a orientar la conferencia Finanzas para Emprendedores y aprovechamiento de los criterios de inversión. Esperamos que saquen el mayor provecho en esta participación durante esta Feria Emprendintec 2024. Bueno, los dejo entonces en compañía del magíster Diego Fernando Holguín. Para pasarlo a diapositivas. Okay. Yo creo que es mejor entonces pasarlo en memoria, ¿ok? Yo lo tengo en memoria, pero que lo pasemos ahí. Buenas tardes. ¿Cómo están? Vale, mi nombre es Diego Fernando Holguín Quiseno. Vamos a hablar entonces sobre finanzas para emprendedores y aprovechamiento de los criterios de inversión ESG. Cuando hablamos de emprendimiento, ¿qué se nos puede venir a la mente? ¿Qué es un emprendimiento? ¿Qué puede ser un emprendimiento? Una idea de negocio, iniciar con un sueño que tenemos. Es interesante pensar que en Colombia, que somos aproximadamente 50 millones de personas, el 95.3% de las empresas, o sea, el tejido empresarial que hay en Colombia, el 95.3% son microempresas. El 3.5% son empresas pequeñas. Y estamos hablando que el 0.9 son medianas y el 0.3 son grandes. Entonces, este país lo mueven las microempresas. De ahí la relevancia que tiene que se haga este tipo de eventos donde podemos aprovechar entonces lo que nosotros podemos aprender en la universidad y podemos estar siempre actualizándonos, porque el emprendimiento, la creación de empresas siempre va a ser algo que va a generar un plus tanto para cada uno de nosotros como individuo y para la sociedad, cuanto más para la institución universitaria donde nosotros estamos. ¿Listo? Vale. Peter Drucker, que fue considerado como el padre de la gerencia contemporánea, esta es la definición que da de emprendimiento. Es la búsqueda insistente de la oportunidad. Búsqueda insistente. ¿Qué es una oportunidad? Es algo que se debe aprovechar. Búsqueda insistente de la oportunidad, muchachos. ¿Y por qué? ¿Y por qué es una búsqueda insistente? Independientemente de cuáles son los recursos con que se cuentan. Porque un emprendedor no necesita tener mucho dinero para arrancar. Necesita tener una idea. Todo parte de una idea. Toda idea es buena hasta que usted comience a aterrizarla y usted se dé cuenta si financieramente es viable o no. Pero inicialmente toda idea es buena. Y lo que nosotros debemos apostarle es a que nuestras ideas se puedan aterrizar. ¿Qué tan relevante puede ser que nosotros tengamos una idea y queramos apostarle a esto? Necesitamos dinero. Hemos escuchado hablar de quienes crearon o quienes diseñaron el primer avión, el primer aparato que volaba, Orville y Wilbur Wright. ¿Cuánto dinero tenían? Financiaban la operación
con los recursos que obtenían de la bicicletería que ellos tenían. Y siempre llevaban, cada día que salían, llevaban un juego de piezas, y entonces se pueden llevar 4 o 5 juegos de piezas porque eran las veces que pensaban que iban a fracasar, que pensaban que se iban a estrellar, pero tenían claro que ellos querían desarrollar este aparato, y lo lograron. ¿Tenían dinero? No. Simultáneamente, en la misma época, había alguien que sí tenía dinero y que estaba buscando lo mismo. Y esta persona no lo logró. Aclaro algo, los hermanos Orville y Wilbur Wright no tenían formación universitaria. Ellos eran empíricos, pero tenían un sueño. Y ese sueño era lo que ellos estaban buscando. Empezó como una idea. ¿Ellos qué pensaban? Ellos pensaban que si lograban diseñar, desarrollar un aparato que pudiera volar, eso cambiaría, impactaría mucho en la sociedad. Y por ese sueño, ellos lo hicieron. Entonces, esta persona que estaba buscando simultáneamente no lo logró y tenía educación universitaria y tenía dinero. Tenía las condiciones perfectas para lograrlo, no lo logró. ¿Por qué? Porque le faltaba algo que sí tenían los hermanos Wright. Los hermanos Wright tenían el anhelo, tenían el sueño y tenían claro que esto iba a cambiar, que esto iba a cambiar mucho la sociedad y que iba a impactar positivamente. Entonces, cuando ellos lo logran, podemos nosotros entender que no se necesita tener dinero, se necesita tener una idea y tener las ganas de llevarla a cabo. Siguiente, por favor. No se trata de tener la idea más innovadora, sino de tener el coraje de llevarla a cabo. Para ustedes, ¿vender zapatos es una idea innovadora o no? Para algunos puede que sí, para otros puede que no. Pero si simplemente hablamos de vender zapatos, uno dice, ¿eso qué tiene de innovador? No tiene nada. Miremos un par de ejemplos de personas que tuvieron una idea y la llevaron a cabo porque vieron que había una posibilidad de impactar y de mejorar. Siguiente. Zappos. ¿A qué se dedica Zappos? Es una empresa que fue creada para vender zapatos en línea. ¿Cómo surgió? Surgió de una necesidad, surgió del sentido común. ¿Por qué? Porque esta persona, cuando fue a comprar unas botas que necesitaba, no lo atendieron de la manera adecuada, no había lo que él quería y le tocó seguir buscando. Y de ahí partió la idea de Zappos, de crear una empresa que vendiera zapatos en línea. Pero lo interesante de esto es que no solo te venden zapatos en línea, sino que te envían la talla, cuando te envían la talla, si sos 38, entonces te envían la 37, la 38 y la 39, y puedes devolver los que no vas a utilizar. Y ese es el plus de ellos. Pero lo mejor es que en servicio al cliente, ellos se enfocan, Zappos se enfoca a sacarle lo que ellos llaman el wow, o sea, que los clientes queden tan satisfechos que vuelvan, y es lo que buscan. Y Zappos fue un plus desde que salió, algunos no creían, los inversionistas algunos tenían duda, pero si ustedes pueden ver por cuánto dinero lo compró Amazon, por 1.300 millones de dólares, lo compró Amazon. Una idea, ¿qué tiene de innovador vender zapatos? Nada. Ahora, la forma en que lo voy a hacer es lo que va a marcar la diferencia. Entonces, cuando se ocurrió la idea, cuando se les ocurrió la idea y crean la empresa, lo hicieron y tuvieron un sueño, lo visionaron y lo cumplieron. Porque es fundamental tener la idea. Y como veíamos en la frase anterior, no tiene que ser la idea más innovadora. Simplemente es una idea que nosotros tengamos y realmente trabajemos por ella. Otro caso, ¿qué tiene innovador un banco? Podríamos decir que nada, pero cuando hablamos de Nubank, que es un banco digital,
¿Quién lo creó? David Vélez, un colombiano. ¿Dónde? En Brasil, en el año 2012. ¿Por qué lo creó? Porque vio la necesidad, porque el servicio no era el mejor, porque podríamos decir que las condiciones de mercado, pero es que las condiciones de mercado siempre van a estar, lo que necesitamos es una idea. Vio la necesidad. ¿Qué utilizó nuevamente? El sentido común. Pensó que si se brindara en una entidad financiera un servicio al cliente adecuado, no esas filas tan largas, no tanta espera, no tener que sacar un permiso para salir del trabajo y poder llegar a tiempo al banco, vio la idea y la materializó. Y el valor actual fue un banco digital que se creó en el 2012. El valor actual en el mercado es de 51.853 millones de dólares. Ese es el valor actual de Nuban en el mercado. ¿Devuelve? Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana. ¿Qué estamos haciendo hoy? ¿Dónde estamos hoy? ¿Qué tan probable es que si sigo con lo que hago a diario pueda llegar a donde quiero estar? Todos entendemos que es un hábito, es algo que se hace regularmente. Pero para crear hábitos, ¿qué tenemos que hacer? Ser repetitivos. Si todos los días hacemos algo de la misma manera, no podemos esperar resultados diferentes. Usted hoy está actuando de la manera consecuente para lograr lo que usted quiere. ¿Dónde se ven ustedes? ¿Dónde se ven en 5 años? ¿Qué se ven haciendo en 5 años? Y partiendo de ese punto, entonces, ¿hoy qué está haciendo para llegar allá? Es fundamental determinar si lo que estoy haciendo hoy me acerca o me aleja de lo que quiero. Entonces, cuando hablamos de finanzas para emprendedores, ¿qué son las finanzas? Es la administración del dinero. Y ya dijimos entonces que un emprendedor es un visionario, es alguien que tiene una idea, que quiere apostarle a esa idea y que se la juega por esa idea. Pero ¿qué necesitamos entonces? Ya tenemos la idea. Ahora, las finanzas para emprendedores son las que me dicen cómo se va a administrar el dinero. Y cuando decimos cómo se va a administrar el dinero es qué decisiones voy a tomar para alcanzar lo que quiero. Ya tengo la idea, ya estoy empezando, pero necesito tener algo muy claro. Y es cómo voy a manejar el dinero. En muchas ocasiones, los emprendedores cometen un error que es muy común y es que el dinero se les vuelve plata de bolsillo. No hay una administración. No entienden cómo manejar el dinero. Hay muchos casos en los cuales los emprendimientos son muy buenos, pero por la administración financiera que se le da a este emprendimiento no avanza. Porque no se diferencia el dinero que se debe sacar como salario al dinero de la empresa. Y es muy común. Algunos lo llaman finanzas como por ejemplo las que utiliza el señor de la tienda. Y el señor de la tienda entonces, él tiene una idea de cómo administrar. Pero realmente, ¿cuándo vemos que un negocio realmente está creciendo? Si cuando usted tiene 15 años el negocio es una tienda, pero cuando usted tiene 20 ya es un mini mercado, cuando usted tiene 25 ya es un supermercado, y cuando usted tiene 30, entonces ya tiene sucursales en otros municipios o en el mismo municipio. Ahí vemos crecimiento. Pero si una tienda tiene las mismas características durante 10, 15, 20 años, allí no hay crecimiento. Entonces podríamos decir, se sostiene, pero ¿qué tan real es esto? Entonces la administración del dinero es fundamental al momento de hablar de emprendimientos. Necesitamos determinar cómo es que se va a manejar. Por favor. El sentido común. Necesitamos 3
3 reglas fundamentales. Necesitamos tener sentido común, aplicar el sentido común y desarrollar el sentido común. ¿Y qué es el sentido común? El sentido común es escuchar, es pensar y es actuar de manera razonable. Mis estudiantes de administración siempre les digo que un administrador tiene que tener sentido común. ¿Por qué? Porque el sentido común nos lleva a tomar decisiones acertadas, analizándolo todo de una manera razonable. El sentido común nos lleva a entender qué es lo que el mercado está pidiendo. ¿Y por qué hablar de sentido común cuando hablamos de finanzas para emprendedores? Porque las finanzas para emprendedores, el emprendedor que está iniciando su negocio, el emprendedor que está arrancando, necesita tener claridad de saber que el cliente tiene unas necesidades y esas necesidades no las vamos a conocer claramente si no utilizamos el sentido común. Entonces el sentido común es fundamental al momento de tomar decisiones y para las finanzas de emprendedores. Las finanzas, entonces, las finanzas son una rama de la economía. La economía financiera se divide entonces en finanzas corporativas, que son las finanzas de las empresas, y en valoración de activos. Las finanzas para emprendedores entonces están desde el punto de vista de las finanzas corporativas. En este campo, nosotros debemos analizar qué es lo que se está haciendo y qué es lo que necesitamos desde el punto de vista de las finanzas corporativas. ¿Qué necesitan los emprendedores? Necesitan entender cómo van a actuar, cómo van a administrar su dinero y qué es lo que van a hacer con él. No esperes, nunca va a ser el momento adecuado. ¿Cuándo es el momento para iniciar con un emprendimiento, muchachos? Hoy. ¿Usted tiene la idea hoy? Arranque hoy. Hoy es el momento. Usted no necesita tener nada más. Usted ya tiene la idea. Si ya tenemos la idea, ¿cuáles son? Por lo general, es normal que muchas personas pongan obstáculos, pero por lo general, al emprendedor, a quien tiene una idea de negocio, ¿quién es que más obstáculos le pone? Él mismo. Tiene una idea, pero está ese temor. Y entonces se busca estar en el momento y las condiciones de mercado que cree que necesita. Tiene un dinero ahorrado, pero dice, esperemos. Quizá cuando tenga un poco más. No es que estoy muy joven. Cuando tenga más experiencia, desde el punto de vista de los jóvenes. Pero cuando ya tenemos un poco más de edad, entonces podemos pensar, no, es que yo ya no tengo la energía para eso. Ustedes han escuchado hablar de una empresa de alimentos que se llama McDonald's. McDonald's, su fundador, su fundador tenía 52 años cuando inició. A los 52 años muchas personas podrían decir, estaba viejo. No, estaba en la edad adecuada. Y si ustedes buscan la historia, van a ver que McDonald's no fue el primer emprendimiento. De hecho, cuando ustedes leen la historia o se ven la película que se llama El Fundador, en esa película es claro que él como tal no desarrolla McDonald's, pero él es quien da a conocer McDonald's y luego lo compra. Y por eso él se llama a sí mismo El Fundador. 52 años tenía. ¿Ese era su primer emprendimiento? No, no era el primero. Pero él tenía algo muy claro. Y es que él quería algo más. Él esperaba algo más. Había tenido varios emprendimientos y con todos había fracasado. Y esos fracasos, ¿a qué lo habían llevado? A tener más ganas de trabajar, a tener más ganas de seguir buscando. Y eso
hizo que en el momento en que vio McDonald's, toda la experiencia, muchachos, si hay algo que enseña son los errores. Los errores enseñan. Y él tuvo claro que los errores que cometió con los otros emprendimientos no los podía cometer con McDonald's. Y así lo hizo. Entonces, si usted a su edad ya fracasó, perfecto. Hay mucha gente que nunca fracasa. ¿Y saben por qué? No porque sean muy buenos, sino porque nunca lo intentan. Y eso es lo que nosotros debemos siempre tener en cuenta. Es solo un ejemplo. El fundador de McDonald's, Ray Kroc, siempre estaba buscando algo que hacer, siempre estaba buscando un nuevo negocio. Encontró McDonald's, quiso participar de él, buscó la forma, le cerraron la puerta, luego volvió, insistió hasta que le abrieron la puerta. Y con el paso de los años se convirtió en el dueño de la empresa. Repito, 52 años tenía. Entonces, y no es el único caso. No es el único caso. Hay una empresa china que es la competencia de Amazon. Todos conocen Amazon. Me imagino que sí. ¿Cómo se llama la competencia china de Amazon? Se llama Alibaba. El fundador se llama Jack Ma. ¿Cuántos años tenía? No tenía 18, no tenía 20. También uno podría decir, estaba muy viejo para arrancar. Y busquen la historia de lo que llegó a construir. Si ustedes buscan la historia de lo que llegó a construir, y una de las OPAs, de las ofertas públicas, de las OPI, oferta pública inicial, más grande, fue cuando Alibaba salió a bolsa. Entonces, lo importante es tener ideas y tener la determinación de arrancar. ¿Cuándo es el momento entonces? Hoy. Ahora vamos a ver los elementos que necesitamos tener en cuenta desde el punto de vista de las finanzas para emprendedores. ¿Qué necesita? Estas no son las únicas. Aclaro, estas no son las únicas. Pero como mínimo, la base que usted tiene que tener para poder arrancar, usted debe entender que necesita capital de trabajo, necesita realizar un estado de situación financiera, un estado de resultados, flujo de caja y presupuesto. Entonces, ¿qué es el capital de trabajo? Lo que necesitamos para que la empresa pueda operar normalmente. Es lo que necesitamos. ¿Eso qué viene siendo? Liquidez, el dinero que usted necesita. ¿Por qué? Ahí les estoy poniendo una fórmula, y la fórmula es activo corriente menos pasivo corriente. ¿Pero eso de qué me habla? Me habla de liquidez. Si, por ejemplo, podríamos pensar, ¿un emprendimiento puede ser una venta de arepas? Sí, un emprendimiento puede ser una venta de arepas. Y podemos poner el ejemplo de dos personas. La señora del barrio A y la señora del barrio B. La señora del barrio A, simultáneamente con la del barrio B, comienzan a hacer arepas cada una independientemente. Pero en el segundo mes, la señora del barrio A dice, ya no me voy a levantar a las 5 de la mañana, sino que me voy a levantar a las 4, porque voy a hacer más arepas. Y voy a hablar con el señor de la tienda a ver si me compra. Entonces no solo va a vender las que ella está vendiendo ahí normalmente, sino que va y ofrece en las tiendas. Y le dicen que sí. Entonces se levanta ya no a las 4, sino a las 3. Y cuando ya ve que no puede más, entonces contrata a otra persona. En el tercer mes ya tiene una persona trabajando con ella. En el cuarto mes, 2 personas. Terminando el año, tiene 10 personas. Y ya no solo vende ahí en su casa, sino que vende en las tiendas del barrio y en los otros barrios también está vendiendo. Mientras, todo el transcurso de ese mismo año, la señora del barrio B siguió vendiendo las arepas en su casa, porque era lo que necesitaba. ¿Cuál es la diferencia entre la señora del barrio A y la señora del barrio B? La visión. Y eso diferencia a un emprendedor
a alguien que simplemente está buscando de qué vivir. Quien está buscando de qué vivir, ve la necesidad, comienza a vender arepas y ya con eso se sostiene. Pero un emprendedor siempre quiere algo más, siempre quiere algo más. Entonces por eso podemos decir, una venta de arepas es un emprendimiento, sí, es un emprendimiento. Podemos decir que es una empresa, sí. En este ejemplo que les acabo de poner, al año ya tiene 10 personas trabajando con ella. ¿Cuántas familias están impactando? 11. Ella y sus 10 colaboradores. 11 familias están impactando directamente. Indirectamente no sabemos. Pero entonces es fundamental tener esto en cuenta. Tenemos que, entonces, si vamos a montar la venta de arepas, cuando hablamos de capital de trabajo, ¿qué necesitamos? Necesitamos el maíz. Entonces, ¿cuánto vale el maíz? Necesitamos una olla para cocinar el maíz. Necesitamos la estufa, necesitamos el gas. Necesitamos los asadores que vamos a utilizar. Necesitamos los empaques para llevar las arepas. Todo eso compone el capital de trabajo, o sea, la liquidez que yo necesito. En el estado de situación financiera, estamos hablando que lo compone el activo, el pasivo y el patrimonio. ¿Qué son los activos? Con lo que nosotros producimos. Entonces, el estado de situación financiera me habla en el lado izquierdo, que está el activo, me habla de todo lo que yo tengo, pero también me habla entonces del tamaño de la empresa. Pueden ser 10 millones, no importa, sabemos entonces que son sus activos. Si sus activos tienen un valor de 10 millones, ese es el tamaño de su empresa, 10 millones. Entonces, ¿eso dónde me lo muestra? En el lado izquierdo del estado de situación financiera. Me muestra el tamaño de la empresa, los activos que tengo. Y el lado derecho me dice entonces cómo se financiaron los activos. El pasivo es apalancamiento, o sea, son deudas. Puede ser con un banco, puede ser con terceros. Y el patrimonio es el dinero de mi bolsillo. Entonces, si hablamos que son 10 millones y yo tenía 7, entonces 7 millones sería el patrimonio y 3 millones sería el pasivo. 7 y 3 son los 10 que me componen el activo. Entonces, el lado izquierdo del estado de situación financiera me habla ¿de qué? Me habla de los activos, del tamaño de la empresa. Y el lado derecho me habla de cómo está financiado ese activo que yo tengo. Está financiado con algo que se llama la estructura. Eso sería la estructura financiera de la empresa. Sería entonces una estructura 70-30. 70% patrimonio y 30% de pasivo. El estado de resultados. El estado de resultados me habla de ingresos, costos y gastos. Los ingresos son las ventas. Se conocen como ventas, se conocen como ingresos operacionales, ingresos ordinarios de operación. Los costos, entonces, es lo que me cuesta a mí producir ese bien. Si estamos hablando de arepas, entonces estaríamos hablando ¿de qué? Del maíz, del agua que estoy consumiendo, del gas que estoy consumiendo, ¿vale? Y es fundamental entender cuáles son mis costos, mis gastos, o sea, todo lo que está involucrado. Entonces, ahí vemos una estructura donde tenemos ingresos, los costos y obtenemos la utilidad bruta, menos los gastos de administración y los gastos de venta y obtenemos la utilidad operacional. Ahí nos damos cuenta si la empresa está funcionando o no. Luego entonces vemos que tenemos unos ingresos no operacionales. Si vendemos arepas, los ingresos operacionales van a ser ¿qué, muchachos? Los primeros que tenemos, los ingresos, es la venta de arepas. Pero si, por ejemplo, con el paso del tiempo yo fui invirtiendo en tecnología, ya no tengo los asadores normales de carbón, sino que ya los tengo a gas, y voy a vender uno de los primeros asadores que ya no estoy utilizando, el dinero que me ingresa por la venta de ese asador, que ya no voy a utilizar, es un ingreso no operacional. Y esos ingresos no operacionales, que son los que me están mencionando ahí, es algo que no tiene relación con mi operación.
Mi operación es la venta de arepas. Ese es el foco de mi negocio, la venta de arepas. Yo no vendo asadores, pero voy a vender uno que ya no estoy utilizando. Eso es un ingreso no operacional. ¿Y por qué es fundamental conocer todo eso? Para yo saber qué es lo que está ingresando por mi objeto como tal, o sea, el foco de mi negocio, que es la venta de arepas, y qué es lo que está ingresando como ingresos no operacionales. ¿Cuál es lo último que vemos ahí? La utilidad del ejercicio, es la utilidad neta, cuando yo ya he pagado impuestos. Entonces, esa utilidad es la que me va a marcar a mí cuánto es que me va a quedar. El flujo de caja. El flujo de caja me dice cuáles son mis ingresos, pero también cuáles son mis salidas. O sea, cómo se está manejando el dinero. ¿Por qué es fundamental? Porque yo tengo que saber. Por ejemplo, cuando usted va a salir el fin de semana, usted antes de salir mira su billetera para saber cuánto tiene, para saber si se puede comprar un helado o no. Cuando usted hace un flujo de caja en la empresa, usted lo hace para saber cómo están mis salidas, o sea, cuántos tengo de salidas, cuánto tengo de entradas, cómo estoy. Y es fundamental conocerlo. ¿Por qué? Porque entonces yo sé cómo voy a estar, o sea, cómo están mis finanzas, cómo estamos de dinero. Hemos visto entonces el capital de trabajo, hemos visto el estado de situación financiera, el estado de resultados, ahora el flujo de caja. Vamos ahora con el presupuesto. ¿Qué es presupuestar? Es planear. Cuando yo presupuesto, yo no solo presupuesto las ventas que voy a tener, presupuesto los gastos, o sea, cuánto se me va a ir, cuánto van a aumentar mis ventas, entonces cuánto maíz necesito, si seguimos con el ejemplo de la venta de arepas, cuánto maíz necesito, cuánto gas me voy a consumir, cuánto se me va a ir en mano de obra. Presupuestar es planear y es determinar y tener una idea clara de cómo voy a estar. ¿Y por qué es fundamental presupuestar? Es fundamental porque cuando yo presupuesto, puedo hacer un control. Entonces, si yo presupuesté que me iba a gastar en enero 10 millones y me gasté 9, pero la operación va bien, estaríamos muy bien. Pero si presupuesté gastarme 10 millones, pero me gasté 12, entonces estoy pasado en mi presupuesto, tengo una desviación. Y cuando yo presupuesto, me puedo dar cuenta cómo estoy, si voy bien o voy mal en los cálculos que hice. ¿Y por qué es fundamental? Porque entonces Kaplan y Norton tienen un libro, varios libros de hecho, pero hay uno que se llama Balance Scorecard, que es el cuadro de mando integral, y dicen que lo que no se puede medir, no se puede controlar. Presupuestar es determinar, medir cuánto me voy a gastar. Y si lo hago de esa forma, entonces puedo entender que realmente estoy teniendo un control. Por eso yo no solo presupuesto, sino que cuando yo presupuesto, le hago un control como máximo, o sea, máximo yo me puedo demorar un mes, pero lo ideal es que siquiera sean 2 veces al mes, que yo esté analizando cómo están mis presupuestos, de gastos, pero también de ventas, cómo estoy, qué tan acertado estoy. Algo que es fundamental y que no podemos pasar por alto, y es un error muy común en los emprendimientos, es la determinación del precio de venta, muchachos. El precio de venta es fundamental. Hay muchas personas, y es muy común que me hagan esta pregunta, y es, ¿cómo está? Les pregunto yo, ¿cuánto es su costo? Tanto, ¿y cuánto es su utilidad? No, yo le estoy poniendo el 30%. Por eso puse ese 30%, porque es muy común escuchar, no, yo tengo una utilidad del 30%. Y entonces, el cálculo que hacen de la utilidad es con la fórmula de la izquierda, es la más común. Entonces cogen el costo, digamos, que están fabricando una camiseta. Entonces, el costo de la camiseta, el estampado y todo es de 21,000 pesos. Entonces, ¿cómo calculan el precio de venta? No, yo lo que hago es coger el costo de venta y multiplicarlo por el porcentaje que me quiero ganar más 1, que es la unidad. Y de esa forma lo hacen. ¿Y eso cuánto les da? 27,300 pesos. Y entonces usted le está poniendo el 30 ahí.
Sí, yo le estoy poniendo el 30. Bueno, la fórmula correcta de calcular el precio de venta es la fórmula que vemos a la derecha, que es coger el costo de venta dividido, abrimos paréntesis, 1 menos la utilidad que queremos, que es el 30%. ¿Cuánto nos da? 30.000. ¿Cuánto es la diferencia entre uno y otro? 2.700 pesos. ¿Pero qué implicaciones tiene y por qué determinar eso si es que con los dos estoy ganando? Es muy común, y sobre todo cuando hablamos de emprendimientos, que usted inicialmente no venda todo. Digamos, si estamos hablando de camisetas y a usted no le compraron las camisetas, entonces se le quedaron algunas y usted dice, yo quiero recuperar así sea lo que yo invertí. Entonces, necesitamos realizar un inventario. Tenemos un stock ahí de 30 camisetas que no vendimos. Entonces no las podemos vender. Resulta que si usted les estaba vendiendo a 27.300 con el precio de venta que calculamos con la fórmula de la izquierda, y usted le va a restar el 30% que usted supuestamente le puso, entonces, siguiente por favor. Usted dice, no, pues como el precio es 27.300, entonces usted hace la misma operación. 27.300 por, abre paréntesis, menos el 30% más 1. ¿Y eso cuánto queda? 19.110. ¿Recuerdan cuánto es el costo de la camiseta? 21.000, ahí lo tenemos en la parte de arriba. Pero si usted lo hizo con la fórmula adecuada, que es la fórmula que tenemos a la derecha, cuando usted le descuente ese 30%, va a quedar realmente en su costo, en lo que a usted le costó. Lo vemos ahí. Si el precio es 30.000, partimos de la base de esos 30.000 que es el precio de venta y hacemos la misma operación. 30.000 por, abrimos paréntesis, menos el 30% más 1. ¿Y en cuánto quedamos? En 21.000, que fue nuestro costo. Cuando usted está arrancando, cuando tenemos un emprendimiento, necesitamos tener algo claro. Y es que todo peso hay que cuidarlo. Hay un dicho y es que hay que cuidar los centavos porque los pesos se cuidan solos. Entonces, todos esos gastos hormiga que se puedan tener cuando usted está arrancando un emprendimiento, hay que disminuirlos. Y obviamente tener mucho cuidado al momento de calcular el precio de venta. Si usted simplemente va a comercializar, bueno, ese es su costo. Pero si usted produce, analice muy bien cuál es su costo. Muchas personas no tienen en cuenta parte del costo. Si estamos produciendo arepas, por ejemplo, ahora nosotros mencionamos que necesitábamos maíz, que necesitábamos entonces agua, las ollas donde íbamos a cocinar, necesitábamos el gas para cocinar el maíz, pero en algún momento yo mencioné carbón. El carbón también vale. Y si no lo tenemos en cuenta, ¿cómo vamos a cocinar entonces las arepas? Si inicialmente tenemos asadores de carbón. Absolutamente todo se tiene que tener en cuenta, muchachos. Absolutamente todo. Si usted tiene en cuenta el maíz, si usted está vendiendo arepas con queso, y usted hace cuenta del maíz y hace cuenta del queso, pero no tiene en cuenta la mantequilla, no, pero es que eso es algo muy mínimo. Ese algo mínimo le va a generar pérdida. Entonces, en la parte del costeo es fundamental tener en cuenta todo lo que está incluido en el costo para poder calcular realmente un precio de venta adecuado. Ahora pasamos a los criterios de inversión ESG. Los criterios de inversión ESG o ASG, aquí en Latinoamérica los conocemos como ASG, son ambiental, social y de gobierno corporativo. ¿De qué nos hablan los criterios de inversión ESG? Se refieren a factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Entonces, que las empresas realmente, con lo que hacen, cómo están impactando el medio ambiente, cómo están impactando la población, o sea, que está en el área de influencia. ¿Qué tan transparentes son? Entonces, la E nos habla de qué? Environmental, ¿qué es lo ambiental? ¿A qué se refiere eso? Si estamos, por ejemplo, si estamos produciendo
si tenemos una empresa que produce calzado, si produce zapatos, entonces, ¿cómo está contaminando? ¿Qué tanto está contaminando? ¿De dónde está tomando el agua? ¿Y cómo está saliendo el agua que sale de ese proceso? ¿Cómo está saliendo el agua? ¿Está contaminando? ¿Está afectando? ¿Está cambiando los ecosistemas esta empresa? Eso es de lo que nos habla la parte ambiental. La parte social. Vamos a la misma empresa. Entonces, ¿cómo impacta a la población del área de influencia? Es muy bueno porque está generando empleo. Listo, está generando empleo, pero ¿está generando empleo a qué costo? Está contaminando y adicional, entonces, está generando un ruido que afecta a la población del área de influencia. Está generando unos olores que afectan a la población del área de influencia. Entonces, desde el punto de vista del trabajo, estamos bien. Pero ¿y qué cuando está afectando a la población culturalmente? Es fundamental entender que cuando una empresa llega a una región, pues eso genera desarrollo. Pero también ese desarrollo tiene que medirse desde el punto de vista de algo que no es financiero. Y es este tipo de indicadores que me dicen cómo está realmente impactando la población. Entonces, lo ambiental, pero también la parte social, a las personas. ¿Cuál es el impacto que tiene en la población? Ahora, governance, que es el gobierno corporativo. El gobierno corporativo me habla de la transparencia, que la información que presenta la empresa es una información transparente, que los estados financieros muestran realmente el estado actual de la empresa, que no hay información alterada, que todas las decisiones que se toman con base en la realidad y buscando el mejoramiento de la empresa, que la empresa cada vez pueda tener un mayor valor y un mayor impacto en la población, pero un impacto positivo, que pueda realmente aportarle a la sociedad, que no sea solamente algo que se está haciendo por generar dinero, que sea algo que realmente es positivo e impacta de una manera tal que genera bienestar, no solo dinero. Los criterios de inversión ESG están 100% relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible. Los objetivos de desarrollo sostenible, que es la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que inició en septiembre de 2015, entonces nos hablan que para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible el límite es hasta 2030. ¿Por qué hay que aprovechar los criterios de inversión ESG desde el punto de vista de los emprendimientos? Porque todo emprendimiento que se pueda demostrar que está cumpliendo con los criterios de inversión ESG, o sea, que está cumpliendo en la parte ambiental, en la parte social, en la parte de gobierno corporativo, y que se pueda alinear con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Por ejemplo, el objetivo de desarrollo sostenible número 8, que habla de empleo digno y desarrollo económico. Si usted puede decir que su emprendimiento va a generar empleo digno y desarrollo económico, que no va a contaminar, que está cuidando las aguas, que impacta que está disminuyendo la desigualdad, que usted está dando calidad, que su empresa está dando calidad de vida, está mejorando, impactando a la población de manera positiva, entonces su emprendimiento va a conseguir financiación mucho más fácil que otro que no cumpla con eso. Si un emprendimiento cumple con los criterios de inversión ESG y usted simultáneamente se adhiere a uno de los ODS, a uno de los 17 ODS, y usted dice, vamos a apostarle al ODS número 8, que es el empleo digno, vamos a generar empleo digno para estas personas y vamos entonces a generar desarrollo para esta población. Entonces usted está cumpliendo con ese objetivo. Y para que se hagan una idea, a 2022 se hablaba que para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible a 2030 se necesitaban cerca de $3 billones. A finales del año pasado,
entre más nos acerquemos a 2030, más dinero se va a invertir, porque queda menos tiempo, entonces hay que hacer mayores inversiones para poder lograr cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, recuerden lo que hablábamos ahora, el momento es hoy. Si usted tiene una idea de negocio, que usted pueda aterrizar, que cumpla con los criterios de inversión ESG, si cumple con los criterios de inversión ESG, usted va a poder garantizar que realmente también va a apuntarle a los objetivos de desarrollo sostenible, la financiación va a ser más económica. Si normalmente usted a un banco le va a prestar al 13 o al 14% efectivo anual, y cada vez los bancos, las entidades financieras también están llamadas al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Y los bancos también ya están buscando proyectos que cumplan los criterios de inversión ESG. Entonces, si los bancos ven que su proyecto cumple con los criterios de inversión ESG, así sea nomás un punto que le descuenten, eso va a hacer que su proyecto se recupere más rápido. Entonces, es fundamental conocer estos criterios de inversión ESG, conocer los objetivos de desarrollo sostenible y ver a cuál le van a apuntar. Y si su idea de negocio tiene esta capacidad, va entonces a obtener una financiación mucho más asequible y van a haber muchas más personas interesadas. ¿Por qué? Porque no solo las entidades financieras, sino que los gobiernos a nivel mundial, porque los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, son para todos los países, todos los gobiernos tienen que buscar y desarrollar estrategias para el cumplimiento de los ODS. Entonces su proyecto no solo lo tiene que hacer usted puede buscar financiación con entidades financieras, pero también puede buscar financiación con entidades sin ánimo de lucro, con ONG a nivel internacional. ¿Por qué? Porque si usted logra demostrar eso, entonces siempre va a haber financiación disponible, porque su proyecto se ajusta a estas características y su proyecto va a tener una viabilidad aún mayor a la que ya tiene, porque va a encontrar financiación más económica. Y es fundamental esto. Ahora, entre 5 y 7 billones de dólares es lo que se hablaba a finales de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Mientras que en 2022 hablaban de 3 billones de dólares, a finales de 2023 ya se hablaba de entre 5 y 7 billones de dólares. Estamos hablando de mucho dinero. ¿A disposición de quién? De quienes tengan proyectos que le apuesten a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Y a qué está ligado? A los criterios de inversión ESG. Son los grupos de interés. Si usted tiene un proyecto que va a impactar y que va a realizar aquí en Roldanillo, entonces, si usted, no sé, va a fabricar un tipo de producto aquí en Roldanillo, ¿cuál va a ser? ¿Cuáles son esos grupos de interés? La población de aquí de Roldanillo, la alcaldía de Roldanillo, las universidades, porque tienen que ver todo lo que sea grupos de interés. Entonces, si va a impactar positivamente, usted va a poder conseguir financiación más económica y eso va a marcar la diferencia. Hay un concepto financiero, un indicador, no es un indicador, sino que es el WACC, el costo promedio ponderado de capital. Esa es la tasa que me determina a mí cuál es la tasa mínima que necesito para que el proyecto sea viable. Cuando usted consigue financiamiento más económico, eso va a hacer que el WACC o el costo promedio ponderado de capital sea más bajo. Y hay una relación inversamente proporcional entre el WACC, que es el costo promedio ponderado de capital, y el BPN, que es el valor presente neto. Entonces, entre más bajo sea su WACC, más alto va a ser su BPN. ¿Eso a qué nos lleva? A que si usted con su proyecto cumple con los criterios de inversión ESG, va a conseguir financiación más económica. Eso va a hacer que su WACC disminuya y al mismo tiempo va a hacer que su BPN, o sea que su valor presente neto, sea más alto. Su proyecto se va a recuperar mucho más rápido y usted va a tener una mayor rentabilidad. Por eso es fundamental que desde el punto de vista del emprendimiento,
y de las finanzas para emprendedores, tengamos en cuenta que las ideas se tienen que aterrizar, que debemos tener en cuenta unos indicadores, debemos generar, tener claro cuál es nuestro capital de trabajo, construir un estado de situación financiera, construir un estado de resultados, un flujo de caja, hacer presupuesto, determinar claramente cuál es el precio de venta. Y si cumplimos entonces con esos criterios de inversión, ESG, esto nos va a llevar claramente a conseguir financiación mucho más fácil. Hay un dato que leí esta semana y es que hay muchas empresas, hay emprendimientos, o sea, hay aproximadamente solo de los emprendimientos, del global de emprendimientos, hay solo un 24% que consigue financiación. Pero luego hablaban que los emprendimientos que solicitan financiación, aproximadamente el 93% consigue financiación. Entonces, ¿por qué esta diferencia tan grande? Y es por el desconocimiento. Porque también se hablaba que solo aproximadamente un 20% de los emprendedores tienen claro todos los conceptos financieros que necesitan para su emprendimiento. No se trata solo de saber fabricar algo. Está perfecto, usted inicia su negocio de esa forma, pero el conocimiento de las finanzas para emprendedores es fundamental para que ese negocio se pueda escalar. Usted no va a poder escalar un negocio si usted no sabe cuánto es el costo de lo que usted está produciendo. Porque si usted no sabe cuál es el costo, entonces usted no sabe cómo calcular el precio de venta. Y si no calcula un precio de venta, por bueno que sea el producto que usted está comercializando, usted no va a llegar a ningún lado, porque no va a tener con qué. Si usted lo está vendiendo, por ejemplo, por abajo del costo, usted está perdiendo. Ahí se llega a algo que se llama una paradoja empresarial, y es que entre más venda, más pierde. Por eso es fundamental el conocimiento de las finanzas para emprendedores. Entender claramente cómo es que funciona y qué es lo que yo necesito para poder desarrollarlo de la manera adecuada. Entonces, por último, veamos esta frase. No te preocupes por los fracasos, preocúpate por las oportunidades que pierdes cuando ni siquiera lo intentas. Hoy es el momento, muchachos. Hay muchas ideas y aunque parezca ilógico porque puede que usted en este momento no tenga el dinero que usted cree que necesita, si usted tiene una buena idea, esa buena idea va a conseguir financiación. Lo importante es tener la idea y aterrizarla. Su idea puede ser muy buena, pero lo primero que usted tiene que hacer es aterrizarla. Plasmarla es fundamental. Cuando usted aterriza su idea, entonces usted comienza a ver qué necesita. Y ahí entonces usted comienza a decir, bueno, necesito esto y esto. Estaremos hablando de capital de trabajo. ¿Cuánto me cuesta? Entonces ahí ya pasamos al estado de situación financiera. Me cuesta tanto, necesito esto. ¿Cómo lo voy a financiar? Entonces hablamos primero del lado izquierdo del estado de situación financiera, luego del derecho. ¿Cómo lo voy a financiar? Y cuando ya comienzo a tener ventas, entonces la construcción del estado de resultados. Luego el flujo de caja, ¿cómo están los ingresos y salidas de dinero? Vamos a presupuestar, ¿cuánto vamos a vender? Es fundamental, muchachos. Es fundamental el conocimiento. Toda idea es buena, pero necesitamos aterrizarla. Cuando las aterrizamos y utilizamos las finanzas de la manera correcta, haciendo la claridad, lo que hemos visto hoy es solo algo que es como una introducción. Son muchas más cosas, pero con que arranquemos teniendo claros estos conceptos, podemos llegar muy lejos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Diego, a ustedes chicos por haber estado